23. Solamente el primer versículo. Y ya todos lo conocemos, ¿cuál es, cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué tal si todos lo decimos juntos? Jehová, nada me faltará, gloria al Señor. Así sentaditos vamos a hacer una corta oración para que el Señor nos hable, amén. Señor Jesús, eterno y soberano Dios, honra, gloria, alabanza y adoración, Señor, invocamos tu nombre, Señor. Y en tu santo nombre vamos a predicar tu hermosa palabra, la que tú me has dado, Señor. También te pido por todos mis hermanos, todos los que están aquí presentes, los amigos, para que seas tú haciendo la obra, Señor, en cada uno de los corazones. Y conforme tú me la has dado, conforme tú tocaste mi corazón, Señor, haz con tu preciosa iglesia, Señor. En el nombre soberano del Señor Jesús, amén y amén. Disfrutando las promesas de Dios para mi familia. ¿Qué es una promesa? Muy sencillo, es un compromiso que asume una persona con otra a través de ¿qué? De la palabra. Una persona que promete algo por sus especiales cualidades. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que es una expresión de voluntad de dar o de hacer algo por alguien, una promesa. ¿Qué sinónimos hay de promesa? Juramento, compromiso, obligación, deber, una promesa. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas para nuestra vida. No las he contado, pero se dice que son más de 3.500 promesas que tiene Dios para con nosotros. Para ser exactamente, o dar el número exacto, es 3.573 promesas que tiene Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas no sabemos? A ver. Bueno, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y caminábamos descubriendo una multitud de verdades, los amigos que apenas están empezando, que ya llevan tiempo, ustedes van como descubriendo, ¿cierto? Una cantidad de verdades que tiene la poderosa palabra de Dios para nuestra vida, porque nosotros nos hemos dado cuenta que son verdaderas a través de nuestras propias vivencias. ¿Y a cuántos quizás? Me parece muy curioso porque la predicación de hace 8 días, que fue la importancia de la palabra de Dios, y la del jueves, bueno, el Señor, de verdad que estamos en el Espíritu, Dios nos quiere hablar, amén, gloria al Señor. ¿A cuántos quizás no le dijeron, no, mijo, usted ni Dios lo cambia, para qué va a ir por allá? O mejor dicho, no pierda el tiempo de ir por allá, que usted no tiene arreglo. Me imagino que a alguno le llegaron a decir esas cosas, o también nosotros diríamos, no, pues, ¿quién va a hacer algo por mí? Nosotros bien desdichados, sin rumbo, sin objetivos, ¿quién? O sea, estábamos ya dejados, pero yo les cuento que la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, amén, gloria al Señor Jesús. Dios tiene todo poder para transformar nuestras vidas. Por su misericordia nosotros dejamos de ser necios, porque permitimos que ese poder tan glorioso de Dios haga maravillas en nuestras vidas, donde esas maravillas transforman hombres y mujeres fieles a Dios. En Efesios 2, del 1 al 6, es una porción muy bonita que dice, yo creo que no la sabemos, la podemos tararear, y dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros todos vivimos en otro tiempo, ¿cierto? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero me encanta este pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó a cada uno de nosotros, aún nosotros estando en esos pecados, muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús por su misericordia. Si a alguno le queda duda de que Dios puede hacer algo por usted, mejor dicho, ¿cierto? No hay duda alguna. Pero de pronto alguno dice, no, estará pensando algún amigo, mi pecado es tan grande que no tiene perdón de Dios. No, es que eso que hice tan horrible, no, ni Dios me perdona. Pero le cuento que en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Nos llama a estar a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, ¿qué es rojo carmesí? Tenemos el color rojo, pero el rojo carmesí es más reteñido. Si fueren así esos pecados, dice el Señor que vendrán a ser como blanca lana. Aleluya, gloria al Señor, porque Él es el único que lo puede hacer. ¿A qué vamos con todo esto que acabé de decir? Para decirles que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Tiene poder y gloria al Señor. Nosotros estamos aquí para glorificarle y demostrar con nuestra vida que así es. Gloria al Señor. Y también para decirles que Dios no miente. El Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amén. Y hay una porción también en 1 Corintios 1:20 que dice, porque las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y hay un salmo muy bonito, el 89:34, que está en traducción en lenguaje actual, que dice, jamás faltaré a mi pacto, siempre, siempre cumpliré mis promesas. Entonces, hermanos, no hay duda alguna de que si allí hay una promesa, es porque Dios la va a cumplir. Es mejor dicho, ya está dada para que se cumpla. Amén, gloria al Señor. Debemos de vivir seguros y confiados de esas promesas. El Señor tiene en su palabra, como les decía, palabras poderosas para nuestra vida. Él es el único que puede decir que va a cambiar un corazón. Nosotros como padres, mejor dicho, hacemos hasta lo imposible para cambiarlos y no pasa nada, porque es que Dios es el único que puede cambiar esos corazones. En Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién tiene ese espíritu nuevo? Amén, gloria al Señor, todos nosotros. Entonces, en sí, ¿qué son las promesas de Dios? Son palabras que salen de su boca, de su mente, de su corazón. ¿Para qué? Para el bienestar de todos nosotros. Por otro lado, las promesas son un anuncio, óigase bien, que se cumple de generación en generación. La palabra de Dios es poderosa, es fiel, es eterna, gloria a Dios, es maravillosa y buena la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que me encanta? Que la palabra de Dios es la única verdad absoluta que hay. Habrán muchas verdades por allá en el mundo, pero para nosotros, o para en sí en general, esta palabra es la única verdad absoluta que hay. Encontramos en el mundo ¿qué? Filósofos, muchas personas, presidentes, científicos, famosos y hoy en día influencers, que entre muchos otros pues existirán, que pueden opinar muchas cosas, pueden decir que esto se hace así o se hace así, pero el único que puede decir o el único que tiene la verdad absoluta es el Señor. Amén, gloria al Señor. Dice su palabra que cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Sus palabras
no pasarán. Y hay un versículo muy bonito que está en Isaías 48 que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios es creadora. ¿Cuántos lo creen? Él fue el que hizo el mundo, ¿cierto? La tierra, solo con su palabra. Yo le puedo decir a Vero, Vero, apágame la luz, porfa. Entonces ella va, toca el interruptor y la luz pues que viene por cables y todo eso, la apaga y vuelve y la enciende. Pero Dios un día dijo, aquí hace falta como lucecita, ¿cierto? Está como muy oscuro. Y Él dijo, sea la luz. Y fue la luz, gloria al Señor, pero es que no hubo quien prendiera un interruptor, no hubo un cable. Por el poder de su palabra, inmediatamente salió la luz, aleluya. Yo le digo esto es para que ustedes comprendan qué poderosa es la palabra de Dios. Amén, que Dios habla, inmediatamente se hacen las cosas de la nada, pero las promesas que Dios tiene acá son para todos nosotros y para poder disfrutarlas, amén, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. La palabra de Dios no solamente es creadora, sino que es sanadora. ¿Por cuántos el Señor ha sanado? Amén. Por medio de su palabra. Es perdonadora, es motivadora, fortalecedora. Esa palabra nos rescata, gloria a Dios. Nos sacia, nos corrige, nos redarguye y también nos enseña. ¿Y usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva, aleluya, y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, aleluya, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿Y qué hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. La palabra de Dios que está recopilada en la Biblia es el gran libro por excelencia, gloria a Dios. Ahora bien, estamos hablando de disfrutar las promesas de Dios para mi familia. Y yo para poder disfrutar las promesas de Dios, debo de cumplir, por así decirlo, ciertos pasos para poder fortalecer mi fe en esas poderosas promesas. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, recordemos que las promesas de Dios no solamente son para los hermanos, sino para los amigos, para los niños, para los ancianos, para todos los que estamos acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, conocer la palabra de Dios, que allí están inmersas todas esas promesas. Recordemos en Mateo 4:4 que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y bueno, ¿qué es conocer? Dice el diccionario que es tener en la mente información, algo, un conocimiento o una experiencia sobre algo. ¿Y esto qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros debemos de leer la palabra de Dios, no solamente leerla, sino analizarla, reflexionarla, escudriñarla, memorizarla, repetirla y guardarla en nuestra mente. Eso es conocer. ¿Y qué sinónimos hay de conocer? Entender, comprender, percibir. Primero, eso es lo primero que nosotros debemos hacer. ¿Cómo la conocemos? Leyéndola, listo. Y para nosotros no es una obligación, para nosotros es una implantada necesidad en nuestra alma de poder nutrir nuestra vida de la palabra de Dios. Gloria al Señor, para poder heredar la vida eterna y poder vivir como se debe vivir. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que la palabra de Dios es recta. Amén. Dice que la deseemos como niños, como si fuera esa leche materna. Usted no ha visto un bebé que eso es buscando a ver dónde desesperado. Así dice la palabra de Dios, que debemos de buscarla como niños recién nacidos, esa leche espiritual.
¿Qué dice también el Señor en su palabra? Que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, ¿cierto? ¿Para qué? Para guardarla y hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a analizar, bueno, como aquí dice que primero es conocer y que tenemos que escudriñarla y todo esto. Ustedes saben que cuando uno va a estudiar la palabra, uno se contesta ciertas preguntas. El qué, el cómo, cuándo, por qué, para qué, ¿cierto? Para poder nosotros entender lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué tal, Cami, si ponemos Deuteronomio 6 del 1 al 3? Y ustedes van a estar muy atentos para que podamos responder ciertas preguntas como el qué, el cómo, el cuándo, quiénes, para qué. Estamos en una escuela dominical, amén. Dice así: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Bueno, ¿cuál es el qué? ¿Quién me dice cuál es el qué? La palabra de Dios es el qué, ¿cierto? Porque Él está diciendo estatutos, mandamientos, decretos. ¿Cuál es el cómo? ¿Cuál es el cómo? Dice guardando sus mandamientos y ponerlos por obra. Ese es el cómo. ¿El qué? Es la palabra de Dios. El cómo, guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. ¿Cuál es el cuándo? Eso sí la sabemos. Todos los días de tu vida. ¿Quiénes? Muy bien, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Para qué? Muy bien, primero para temer al Señor, segundo para que tus días sean prolongados y te vaya bien. Y hay algo muy bonito en estos versículos que recalca Dios y lo dice 2 veces: cuida de ponerlos por obra. Cuida de ponerlos por obra. Amén. Atención. Entonces, si el primer paso es conocer la palabra de Dios para poder disfrutar sus promesas, ¿y cómo disfrutamos las promesas de Dios? Que se cumplan en nuestra vida. Entonces, si el primer paso es conocer, ¿cuál será el segundo? El segundo es creer. Si yo conozco, entonces yo creo. Cuando nosotros conocemos, interiorizamos la palabra, nos vamos llenando de ella y comenzamos ¿a qué? A creer. ¿Y qué es creer? Mire lo que dice el diccionario: considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener certeza absoluta de ello. Ahí mismo nos lleva a Hebreos 11:1, ¿cierto? Es pues que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quedo más impresionada cuando creer, un sinónimo de creer es tener oído, tener fe y esperar. Sinónimos de creer. Cuando se ha leído la palabra de Dios y uno experimenta cosas lindas, que hay veces lloramos, nos reargulle cuando leemos la palabra de Dios y nos apropiamos de esas promesas hermosas, nos refugiamos en ella. Amén. Sin importar. Matías dice que cuando uno obedece, uno cree. Bueno, se me adelantó. Bueno, entonces,
comienzan a hacer efecto esas promesas en nuestra vida. Mire qué dice la palabra de Dios de creer. Y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Jesús le dice, no te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios. Y en Génesis 15:6 dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién? Abraham. Muy bien. O sea, es tan importante el creer en la palabra de Dios que mire que el Señor le dijo a algunos personajes de la Biblia que como usted creyere lo recibirá. Amén. Ve y como creíste te sea hecho. O sea, conforme a como usted cree, que no haya un pedacito de duda, se le hará. Y creer, como decía ahorita Matías, me lleva a ¿qué? A obedecer. Entonces, si yo conozco, creo, debo de actuar, debo de obedecer. Dice el Señor en Deuteronomio 26:16, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces debemos de creer y allí es donde si usted no cree, entonces no puede obedecer. ¿Cierto? Pero si nosotros creemos a esa palabra, nos lleva automáticamente ¿a qué? A obedecer. Mire que dice en Hechos 16:31, y ellos dijeron, los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, conocer, creer y el tercer punto es obedecer. Obedecer. ¿Y qué dice el diccionario de obedecer? Dice que es cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Reaccionar a lo que hace para cambiar su forma o estado. Sinónimos de obedecer, someterse, cumplir, acatar. Eso es obedecer. Entonces, cuando yo obedezco, inmediatamente es porque yo le creo a Dios. Amén. Y a sus palabras. Dice la palabra de Dios que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque cuando uno cree, obedece, eso lo lleva a que el obedecer es actuar, es las obras. Amén. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si usted cree pero no obedece, no pasa nada. Amén. Si nosotros creemos y no obedecemos, entonces simplemente no creemos. Vamos mirando con un ejemplo, recordemos al eunuco etíope. ¿Recuerdan que está en Hechos 8, del 26 al 39? El eunuco fue a adorar y ya se estaba devolviendo en su carro cuando Dios le puso el sentir a Felipe, bueno, acércate a ese carro. Y el eunuco estaba leyendo una porción de la palabra de Dios. Y Felipe lo escuchó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, ¿qué le dijo? Si no hay quien me enseñe. Amén. Entonces inmediatamente, como todo buen evangelista, aprovechó la oportunidad. Y la aprovechó también que el eunuco le dice, el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Él conoció, él creyó, y eso lo lleva a una obra que obedeció. Y trajo que esa obediencia, miles de bendiciones para él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, si pasa algo, de pronto ustedes dirán, no, la hermana aquí nos va a decir por ahí 1000 promesas. No. Hoy quiere el Señor es que entendamos que si yo no leo la palabra no la voy a conocer y por ende no voy a conocer sus promesas.
de que tengo que creerle a Él, porque aquí el más le creo, si solamente lo tenemos a Él. Pero no solamente es escuchar y ya, sino que nosotros tenemos que poner en práctica esa fe que nosotros tenemos con Él, y es obedecer, hacer lo que manda Dios en su palabra. ¿Y qué manda Dios? Muchas cosas. Hay una porción que dice, si alguien tiene algo contra ti, ve y pídele disculpas. ¿Cuántas veces sentimos que alguien tiene algo contra uno y antes uno se crea esa cantidad de cosas? No, no, entonces me voy a ir por acá. O sea, se va formando una cantidad de cosas y simplemente es obedecer a Dios y ya. Ah, no, fue un malentendido. Amén. ¿O cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Estamos en un culto de familia, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. ¿Cuántas veces, hermano? Hasta 70 veces 7. ¿Y usted sabe cuánto es ese número? Un número infinito, o sea, siempre. Amén. Siempre, amén. Y no es si me gusta la palabra de Dios o no. Ah, no, es que este versículo está muy bonito, ese sí lo voy a dejar para mí. Pero esa parte que dice que tengo que diezmar, no, yo no estoy de acuerdo porque eso es de la ley. Pues déjeme decirle que si Dios nos dejó toda esta palabra antiguo y nuevo es para mi vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y no es que esté de acuerdo con este o con este, no. No sé por qué, pero mire que hay un versículo en la Biblia del diezmo que me encanta, que está en Deuteronomio 14:22 y tiene una palabra, a mí me encanta esa palabra que dice, no sé si ya, indefectiblemente diezmarás. ¿Qué es indefectiblemente? Es ineludible, que no tiene excusas, que eso no puede dejar, no se puede faltar. Dios manda eso. Indefectiblemente tenemos que diezmar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ya después de conocer esto, de conocer, de creer, de obedecer, ya podemos disfrutar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son para todos nosotros y nosotros obedecemos, amén, la palabra de Dios, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿cierto? En Salmos 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. No hay nada mejor que nuestra familia esté bien. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, o sea, es la familia que Dios nos dio y siempre queremos que esté bien. Y hermanos, ustedes saben que la salvación es individual, ¿cierto que sí? Porque los padres sean consagrados, entonces el hijo, no, ahí yo voy metido. No, señor. O porque toda mi familia es del Señor y es muy consagrada y yo estoy como por otros caminos, entonces yo también me voy a meter ahí. No. La salvación es individual. Pero yo sí les quiero decir, hermanos, que depende de lo que nosotros hagamos, depende si hacemos lo recto o no delante de los ojos de Dios, depende si yo obedezco o no la palabra de Dios, le traigo bendición o maldición a mi familia. Y eso lo dice la palabra de Dios. Depende de tus actos, depende de tus pensamientos, depende de tus intenciones. ¿Le traigo yo bendición o maldición a mis hijos? Lo dice la palabra de Dios. Entonces, ojo, ¿cómo estamos actuando, hermanos? Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pero aquí no estamos hablando de que vamos a pecar, ¿cierto? Todos hacia el cielo, gloria al Señor. Deuteronomio 12:28 dice, va lo que nos dice el Señor. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahí van nuestros hijos y depende de lo que nosotros hagamos, ellos reciben bendición o maldición.
Ahorita vimos un ramillete y una hermosa familia acá. Y de pronto si la hermana Dioselina se hubiera portado mal, no creo que hubiera salido hoy con ese ramillete. Porque va de descendencia, de generación en generación. Gloria al Señor Jesús. O sea que vale la pena, ¿cierto? Obedecer al Señor y su palabra. Gloria al Señor. Así nuestros hijos se desvíen del camino, Dios los va a encarrilar. Porque hay que creer, ¿cierto? Amén, gloria al Señor Jesús. Dice Deuteronomio 28, todo el capítulo 28, las bendiciones de obedecer a Dios. Y dice que si escuchamos las palabras, pues no lo vamos a leer, pero dice que si escuchamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón y las ponemos por obra, conocer, creer y obedecer, dice el Señor que vendrá sobre nosotros bendiciones, bendecirá donde quiera que nosotros vivamos, bendecirá nuestros hijos, bendecirá las cosechas para los que cosechan, bendecirá nuestros hogares, los viajes que nosotros hagamos. ¿Cuántos han viajado? Por aquí hemos viajado, ¿cierto? Y el Señor nos ha bendecido, amén. Nos ha llevado y nos ha traído con bien, amén. Gloria al Señor Jesús. Dice que bendecirá las labores que hagamos, que siempre nos va a ir bien. Nunca nos faltará el alimento y nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. Gloria al Señor Jesús. ¿Usted cree que el mundo no quiere esto? ¿Que todas las personas que están afuera no quieren esta bendición tan grande? Y está a un solo paso de obedecer la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros no podemos ir, ay no, este sí me gusta, este no, esto lo cojo, no, este es del antiguo, esto es del... No. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios no dice el Nuevo Testamento es, no, toda. Dios es el mismo. Gloria al Señor Jesús. Hay muchas promesas de Dios. Cuando Johnny enfermó el año pasado, con Matías pues recalcamos cada noche la devocional, enseñamos versículos, bueno. Y un día que el papá estaba enfermo, leíamos, creo que es el Salmo 41, no recuerdo bien, que dice, bienaventurado, Matías, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Eso es una promesa. ¿Y sabe qué me dijo Matías? ¡Oh, mamá! ¿Y yo qué? Como yo le di los juguetes y mi ropa a tal niño, yo pensé en el pobre, entonces Dios me libró de yo también estar enfermo, me decía él. Y a él nunca se le olvida ese versículo, él lo tiene guardado en su corazón. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, en el día de la enfermedad, en el problema, te librará Jehová. ¿Usted lo cree? Amén, gloria al Señor Jesús. Y hay una cantidad de promesas, hermanos, gloriosas que tiene nuestro Dios. Por aquí tengo unas, pero a causa del tiempo no las voy a leer. ¿Sabe por qué? Porque es tareita para ustedes. Amén. Yo tengo un cuaderno, no sé cuántos se han leído Una mujer conforme al corazón de Dios. Las que se han leído ese libro saben de lo que voy a hablar. Yo tengo 5 archivos gordos que cuando leo la palabra inmediatamente anoto lo que es referente a esos archivos. ¿Cuáles son los archivos que a mí me gustan? La oración, palabra que hable de la oración, que hable de los hijos, promesas, vida cristiana, y hay otro, y promesas. Tengo uno de promesas. Hermanos, qué cantidad de promesas. No lo traje para que pudiéramos leer unas promesas de Dios para nosotros, pero hay veces nosotros las desperdiciamos. Hay veces como que se ve que no le creemos a Dios y conocemos de Él. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cómo podemos disfrutar de esas promesas?
Las leemos bien, las creemos, quizás, pero la obedecemos. Gloria al Señor Jesús. Dios y sus promesas son un lugar de protección, de refugio, en medio de tanto peligro y tanta maldad, hermanos. No solo hablo del virus, sino de que para nuestra familia afecta los vicios, tantos vicios, tanta maldad, inmoralidades, tanta confusión, tantas malas amistades que quieren apoderarse de nuestra familia. Pero hay una promesa en nuestros niños que dice, todos no lo sabemos, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y cómo debemos de instruir a nuestros niños? La misma palabra nos lo dice, porque ella se responde. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas ¿cuándo? Estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, siempre. Y si hacemos esto, y si le creemos y obedecemos, vamos a disfrutar esa promesa de Dios. Quizás se apartan, pero ¿qué? Como creemos y obedecemos, ellos solitos, con la ayuda de Dios, vuelven y se encaminan. Amén. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Porque es cierto, vuelven y se encaminan por este perfecto camino. Hermanos, qué rico disfrutar todos esas promesas de Dios. ¿Qué versículo leíamos ahorita al principio? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debo apropiar esas palabras para mi vida. Como padre, primero debo interiorizarlas yo para poder dárselas a ellas, transmitírselos a ellas con pasión, con credibilidad, con verdad. Estar yo convencido primero yo saberlo, conocerlo, creerlo y obedecerlo, para que mi descendencia, mi generación vayan siguiendo esos pasos. Aleluya. Hermanos, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Quizás nuestra familia no está acá. Quizás la pandemia agudizó mucho más las cosas. En nuestras casas de puerta para adentro es donde verdaderamente sabemos cómo es que están pasando las cosas. La escasez, el desempleo, las dificultades, las enfermedades. Solo Dios y nosotros y la familia saben por lo que nosotros hemos pasado o estamos pasando. Momentos en los cuales solo Dios. Momentos de angustia. Momentos de dolor, de desesperación, de zozobra, de preocupación, quizás de ansiedad. Que somos humanos, amén. Y solamente de puertas para adentro. Pero hay un lugar, hay un refugio seguro, hay una roca fuerte. Y ese lugar que de rodillas, postrados caemos. Y en ese lugar te sientes acogido, nos sentimos entendidos, nos sentimos escuchados y tenemos esa fe de que va a obrar, de que Él va a obrar. Dejamos todas nuestras cargas y nos sentimos seguros. Jehová es mi pastor. Y cuando yo me dejo gobernar de Él, cuando yo cumplo su voluntad y hago lo que agrada a Dios, no me faltará nada. Jehová es mi pastor, nada, absolutamente nada me va a faltar.
en la mano del Señor y en sus promesas. Obedezcamos al Señor y dejemos que sus promesas y su amor llene nuestras vidas. Podrá destruirse el mundo, pero nosotros estamos tranquilos en las manos de Dios, refugiados en su palabra que tiene todo poder. Vamos a estar de pie, hermanos.